Yo estoy con Adrián Bizarri, quiropráctico. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a referirnos a las articulaciones distales de la columna vertebral, porque siempre hablamos de reparar subluxaciones en la columna, pero a veces el problema aparece en una articulación distante de la columna, como puede ser el tobillo, la muñeca. Entonces vamos a ver cómo puede tratarse específicamente este tipo de lesiones, producto quizás de practicar algún deporte, de un mal movimiento. Esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, uno lo puede ver en el deporte, por ejemplo en el tenis, donde se ha visto quiroprácticos trabajar en el partido, se corta un momentito, se ajusta a la persona y sigue compitiendo totalmente. En el fútbol no hay impedimento a la hora de ajustar. Y la quiropraxia tiene, las personas que le ejecutamos a la quiropraxia, tenemos una habilidad para movilizar una articulación, para ajustarla, para realizar este movimiento preciso y devolverla al lugar correcto para que trabaje perfectamente. Y muchas veces los problemas, como bien decías, no comienzan directamente en la columna, sino comienzan en una articulación distal, que pueden ser las extremidades. Y hay un concepto en el cual se dice que hay un cierto porcentaje, aproximadamente un 20%, en el cual tiene que ver una articulación distal que es la que genera el problema y después termina pagando, entre comillas, el pato de la boda, lo termina pagando la columna, pero el comienzo es una articulación distal. ¿Y qué pasa cuando sufrimos un esguince de tobillo o quizás un mal movimiento con la muñeca? Inmediatamente sufrimos una inflamación. Entonces, el quiropráctico en ese caso tiene que actuar inmediatamente. Hay muchas teorías. Hay quienes hablan de poner enseguida frío, otros dicen de poner calor. ¿Cómo es esto? A ver. Bien, bueno, se ha visto en el campo de deporte, muchas veces en el tenis o en el fútbol, que en el momento que se genera la lesión va el quiropráctico y lo trata rápidamente. El quiropráctico tiene esta habilidad, ¿no?, para poder generar la reubicación, el ajuste de la articulación que está trabajando mal. Por ejemplo, si una persona sufre un esguince en el cual se tuerce el pie, hace una entorsis, el pie se va hacia adentro, hay una distensión del ligamento peroneo astragalino anterior, eso hace que el astrágalo se desplace ligeramente hacia adelante y hacia inferior, impidiendo el movimiento correcto. El cuerpo, por este accionar de cuidarse, va a llevar a girar la pierna hacia afuera, entonces va a tener una distensión. Para proteger esa distensión genera una alteración en la biomecánica, en la marcha, y con el tiempo puede tener un dolor de cintura, por ejemplo. Entonces después termina una irritación de la columna lumbar, en el cual puede generar una irritación del nervio ciático o del nervio crural, y la persona puede tener algún problemita, por ejemplo, en la cara anterior del muslo o dolor en la rodilla específicamente, y viene todo cuando uno empieza a evaluar todos los hechos que pasaron anteriormente y termina todo con un esguince previo que tuvo el paciente. Fue un esguince en el cual fue tratado con una bota o una bota inmovilizadora o con un yeso, y después no se ha hecho una rehabilitación correcta o no se tuvo en cuenta en reubicar bien esta articulación, y termina generando un problema en la marcha o un dolor constante en la marcha. Y si nos vamos en referente a la mano, vamos a suponer que la persona tiene un problema para rotar el codo o el hombro, entonces termina haciendo un mayor movimiento con la cintura, con el cuello, y termina generando un problema secundario al primer problema, que era en el codo, en la mano, en el hombro. O sea que la quiropraxia puede actuar enseguida en estos casos. Muchas veces es lo ideal. El quiropráctico lo que va a hacer es evaluar la integridad de los ligamentos con test ortopédicos específicos para ver que no estén ningún ligamento roto, ¿sí? También trabajamos en conjunto con un médico, con una persona que le haga una ecografía para ver que esté correctamente. Una vez ajustada la articulación, se verá qué protocolo de tratamiento se sigue, ya sea el frío o el calor, como mencionaste en un primer momento. Yo siempre le digo a los pacientes, si el calor fuera tan bueno, a veces lo pondrían en otras circunstancias. Los boxeadores, por ejemplo, lo que le están poniendo es frío, porque es un proceso agudo. El jugador de fútbol, cuando se golpea y le echan
ese spray, es frío. Necesitamos en las primeras horas actuar con frío, que es lo ideal. De esa forma disminuimos la velocidad de conducción nerviosa también por el dolor. Tiene que ver con todo esto. ¿Y qué pasa cuando el problema es reincidente? Hay muchos casos de chicas, señoras, que les sucede frecuentemente que cuando se suben a ciertos tacos se les dobla el pie. ¿Esto tiene que ver con que a lo mejor la primera vez que les pasó no fue tratado correctamente? Seguramente porque no fue reeducada la articulación, entonces hay que llevarla al lugar correcto, trabajar en la biomecánica correcta y después hacer un trabajo de propiocepción, que ya tiene que ver con equilibrio, trabajar con la esfera, empezar a trabajar, por ejemplo, ya sea cerrando un ojo, cerrando ambos ojos, es un trabajo de equilibrio para generar una integridad, no solo desde el aspecto biomecánico y quiropráctico que podamos hacer, sino cuando trabaja un kinesiólogo y en el sistema de trabajo con propiocepción va a hacer que esta articulación funcione mejor y la reeducación sea la correcta. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte, Adrián, pero antes vamos a aclarar porque nos han consultado, nos dicen el doctor Bizarri nos va a atender él, lo va a derivar a otra persona, la atención es personalizada, vos te ocupás de cada paciente, ¿cierto? Bien, acá el paciente cuando viene hacemos una historia clínica, evaluación quiropráctica, test ortopédico, test neurológico y el paciente es recibido y tratado por mí. No, siempre soy yo el que lo trata. Lo trato es personal, igual que a los turnos se los doy yo y no es tratado por otra persona, no trato de a 4 o 5 pacientes, lo trato yo solamente el paciente. Esa es la forma que elegí como tratamiento. Dándole el tiempo que corresponde a cada uno. Así es, así es. Bueno, ahora sí vamos a contarles dónde pueden consultarte. Bueno, aquí en Rosario, en Institucional Pi, uso mi celular para dar el turno, que el número es 155 78 95 95. En Casilda, en el consultorio de la doctora Teresita Pagani, el teléfono es 422 044 y próximamente, nuevamente cuando se levanten los protocolos en el Trébol, el teléfono es 421 559. Bueno, Adrián, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más Televida.